Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las matemáticas y sobre todo su significado de las mismas. Para poder empezar con este pequeño tema, queremos abarcar primero la definición de lo que es las matemáticas. Las matemáticas es la ciencia exacta, deductiva, que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, entre otras. Es una ciencia exacta que le ha ayudado al ser humano a cuantificar las cosas, o sea, a ponerle número, a medir las cosas. A su vez, la rama de las matemáticas se dividen. Se divide en lo que es la aritmética, álgebra, geometría, por mencionar unas de tantas muchas de las que están clasificadas o divididas las matemáticas. Vamos a empezar por la aritmética. La aritmética se encarga del estudio de los números y sobre todo de las operaciones básicas y la relación entre ellas. En este caso, las operaciones básicas teniendo en cuenta como la suma, resta, multiplicación, división y demás operaciones básicas que hemos aprendido a lo largo de los años, desde el nivel preescolar hasta el nivel de la vida diaria. Por otro lado, tenemos lo que es el álgebra. El álgebra en sí es la unión de la aritmética, o sea, de las operaciones básicas, de los números, pero también de ponerle valor a letras, a incógnitas. Por otro lado, tenemos la geometría. Geo, que significa tierra, y metría, medición. En este caso podemos manejarla como es el estudio de las propiedades y las medidas de una figura en un plano, en un espacio. En este caso, el estudio de los cuerpos geométricos. Por otro lado, tenemos lo que es otras divisiones de las matemáticas. Por ejemplo, tenemos la trigonometría, la probabilidad, la estadística. En este caso, la trigonometría se encarga del estudio de los triángulos, de los cuerpos que tienen tres lados y obviamente la relación que existe entre sus lados y sus ángulos. Recordando que los ángulos es donde se juntan dos lados de una figura que convergen en un vértice y la abertura de esos dos lados se le llama lo que es ángulo. Y también se estudia los teoremas, leyes que emanan de los triángulos. Es muy parecida a la geometría, solamente que la trigonometría se basa exclusivamente de los cuerpos que tienen tres lados, mejor llamados triángulos. Por otro lado, tenemos lo que es la probabilidad. La probabilidad es la razón entre la cantidad de casos prósperos y la cantidad de cuestiones posibles. Esta probabilidad nos ayuda a medir ciertos patrones de nuestra vida diaria. Por otro lado, tenemos la estadística, que se asemeja mucho a la probabilidad, pero sin embargo, la estadística en sí es la recopilación y sobre todo la interpretación de datos obtenidos a través de un estudio matemático. Cabe hacer mención que estas ramas de matemáticas también existen como la geometría analítica, el cálculo diferencial, el cálculo integral. Por ejemplo, la geometría analítica es, como ya lo habíamos visto, geo, estudio de la tierra, metría, medición de los cuerpos, pero en este caso se maneja en base a planos, en base al estudio de las proporciones y singularidades de distintas figuras ubicadas en un plano cartesiano o sobre todo en un espacio. El cálculo diferencial se conoce como un diferencial a una cosa muy pequeña de una variable. Un diferencial en este marco es la cantidad pequeñísima que se conoce como infinitesimal. El cálculo integral es la rama de las matemáticas que busca obtener una función o una ecuación a partir de su derivada. Cabe hacer mención que el cálculo diferencial es lo contrario del cálculo integral y viceversa. Por otro lado, tenemos en nuestra educación secundaria
algunas ciencias de las matemáticas que nos ayuda a comprender mejor este universo de los números. En este caso tenemos como base principal lo que es la aritmética. Después nos adentramos al mundo de la álgebra. Habíamos dicho que la álgebra es igual que la aritmética, solamente que en este caso estamos viendo lo que son incógnitas, letras. Después estudiamos lo que es la geometría, las figuras, los trazos, volúmenes, áreas, perímetros, la trigonometría, que en este caso se estudiaría lo que son leyes como Pitágoras, como Tales, como ley de senos, ley de cosenos, funciones trigonométricas. Igual también esa misma ciencia se relaciona con la geometría, porque se estudia lo que es el saber cuánto mide su perímetro, su área, su volumen. Se utilizaría el álgebra, lo mismo, pero utilizando lo que son incógnitas, lo que son letras. Nos ayuda mucho lo que es la aritmética, porque sin esa no podríamos hacer las operaciones básicas. Hablando de operaciones básicas, tenemos lo que es la probabilidad, también se le llama probabilidad y azar. Y por último se estudia en la secundaria también lo que es la estadística. Todo esto les puse como si fuera una pirámide, porque realmente lo que nosotros vamos a estar estudiando es una relación con la otra. Quiere decir que si yo tengo fuerte lo que es la aritmética, las operaciones básicas, puedo navegar hacia la álgebra y consecutivamente a las demás ciencias que se van a estar estudiando a nivel secundaria. Ya después en una educación de bachillerato o preparación rumbo a la universidad, tenemos como base, una vez más, lo que es la aritmética. Si se fijan, en la filmina anterior que hablamos sobre la secundaria, teníamos como base lo que es la aritmética. Aquí también vamos a relacionar todos los conceptos estudiados a nivel secundaria, pero lo vamos a proyectar más allá en esta educación de bachiller. Después se estudia lo que es el álgebra, después lo que es la geometría, y muchas veces a nivel bachillerato la geometría se maneja con un poco de álgebra y con un tanto de aritmética, igual que la trigonometría, porque ya se empieza a estudiar más lo que son leyes como seno, coseno, Tales, Pitágoras. Por ahí también se estudia lo que es la ley de Herón. Después vemos lo que es la probabilidad. La probabilidad, acabo de hacer mención que la probabilidad muchas veces las ponen después de la trigonometría, o en algunos bachilleratos se estudia la probabilidad junto con el álgebra y aritmética, igual que la estadística. Después viene lo que es la geometría analítica, ya que vimos lo básico de aritmética, álgebra y geometría. Se ve lo que es geometría analítica. Después, como punta, vemos lo que es cálculo diferencial, y por último nos meteríamos a navegar en la rama de las matemáticas de cálculo integral. Y después, ya en una educación de universidad, dependiendo si es licenciatura o ingeniería, se empiezan a ver las matemáticas, pero a partir de la punta del bachillerato. En este caso se empieza a ver como matemáticas 1, cálculo diferencial, integral, y después se van especializando en la matemática según el área de nuestra especialización a nivel universitario. Por su atención prestada a esta breve introducción de la rama de matemáticas, muchas gracias. Hasta la próxima.